El ser humano, al desarrollar sus ideas, teorías y conceptos, está bajo la influencia de su experiencia personal en el campo del saber donde incursiona, o bien obtiene el conocimiento a través de su entorno. Gracias a la información a la que tenemos acceso hoy en día, moldeamos nuestro modelo de pensamiento basado en el conocimiento que tenemos a nuestro alcance. Tenemos un océano de datos en el cual es difícil pescar la información correcta. Por ello, la necesidad de tener en nuestras mentes filtros de pensamiento crítico para saber qué sí y qué no digerir en nuestras mentes. En la actualidad tenemos personas cuyo filtro han dejado en manos de otros. Líderes de opinión, influencers, youtubers, personas e ideologías populares en la red han pasado a tener una influencia notable en las opiniones de las personas. ¿Será que como seres humanos acostumbrados a un mundo de comodidades hemos cedido a la facilidad no solo en nuestra forma de llevar la vida, sino también en la forma en que pensamos? ¿Qué tan importante es la información que una parte de la economía gira en torno a ella? ¿Cuál dañina o beneficiosa puede llegar a ser en nuestras mentes y en nuestra forma de vivir? El filtro de la información. A ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Estaba leyendo que según ya tienen la vacuna del coronavirus, ¿no? Y que inyectaron ya a la primera persona que lo tiene. ¿Será verdad esto? ¿Funcionará la vaina? Y en dado caso de funcionar, ¿en cuánto tiempo nos llegará a Latinoamérica? ¿Se la pondrían ustedes? ¿Creen que es una conspiración del negocio multimillonario de las vacunas? Mucho que pensar, ¿no? De verdad, sí, todo este tema es una reverenda locura. Y sí, al igual que muchos de ustedes, yo ya estoy harto de escuchar de esto. Pero es que uno no puede evitar ponerse a pensar en estas cosas. Uno no puede evitar ponerse a pensar en estas cosas. Sí, tienes razón, y no te culpo, es un tema muy delicado. El detalle está en dejarse llevar por la desinformación que está rondando por ahí, y aún más comunicársela a más de 18 millones de personas, que es la gente que tiene Luisito Comunica en Instagram. La información hoy en día es tan importante que la economía misma, intereses políticos e ideológicos dependen totalmente de ella. O sea que la información no es inofensiva. Como bien sabemos, tiene una intención de comunicar y entrar en la mente de las personas para formar la realidad. Y no lo digo yo, como las reflexiones sobre diversos estudios dicen, y esto me gusta mucho, la información es el significado que otorgan las personas a las cosas, los datos que perciben mediante los sentidos. Estos los integran y generan la información necesaria para el conocimiento que permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. Está claro que la información es el oro del siglo XXI, pues permite moldear el consciente de las personas y a su vez la realidad social. Luisito Comunica acaba de caer en una de las falacias del movimiento antivacunas que intenta lograr acabar con la vacunación. Desde que empezó a practicarse la vacunación a finales del siglo XVIII, sus oponentes han mantenido que las vacunas no funcionan, que son o pueden ser peligrosas, que las vacunaciones obligatorias violan derechos individuales o principios religiosos. Desde entonces, campañas contra la vacunación han dado como resultado daños innecesarios y muertes en masa. En el 2019, la Organización Mundial de la Salud catalogó a grupos radicales antivacunas como una de las principales amenazas a la salud mundial. Tal es el daño de este movimiento que ha traído de vuelta enfermedades que estaban controladas como el sarampión. Se estima que entre el 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó la muerte de 20.4 millones de personas, pero en el periodo 2010 a 2017 no se administró la primera dosis de esta vacuna a 169 millones de niños, lo cual desde ese suceso a los últimos años ha provocado el fallecimiento y contagio en la población. Solo en Europa se detectaron 41.000 niños infectados durante el 2018, cifra que superó los casos registrados durante la última década. Entonces, con esta información podemos entender el daño que las malas fuentes de información pueden traer. Miles de padres influenciados por malas fuentes de información no vacunan a sus hijos. Fuentes de información que están siendo manipuladas por intereses políticos y religiosos. Estos grupos antivacunas divulgan que las vacunas son tóxicas, que causan autismo,
que lo natural es mejor, que la vacunación va en contra de Dios y que las vacunas son un gran negocio para las farmacéuticas. Comentario que Luisito hizo a su audiencia, cayendo de esta manera en considerar una de las falacias de este movimiento. ¿Y por qué esto es una falacia? Bueno, que las vacunas son un gran negocio, sí, pero lo son para todos, son una gran inversión. Según la OMS, en un estudio realizado en el 2016, se demostró que cada dólar gastado en la vacunación infantil reporta un ahorro global de $44 en el futuro. Por tanto, puede afirmarse que la vacunación es una de las intervenciones de la salud más costo eficaces. En esta gráfica se representan los costos con respecto a los beneficios de la vacunación. Efectivamente son un gran negocio, son una gran inversión, pero en el sentido en el que ayudan a ahorrar costos para el sector salud, para de esta manera poder abarcar otras áreas de la salud. Y si no me creen, miren este video. Por productor, recuerde que vacunar contra la rabia silvestre es la manera más efectiva para combatir esta enfermedad, ya que genera grandes pérdidas económicas al sector ganadero. Hasta en animales, la vacunación se usa en el sector productivo para evitar pérdidas de ganado y por tanto económicas. Si una vaca muere es una pérdida, si se enferma se tendrá que gastar en ella. En este enfoque todo se está viendo desde el punto de vista de la optimización, desde la ingeniería agronómica y la zootecnia, y es un enfoque similar para la salud. Se está tratando de crear un costo-beneficio, de ahorrar gastos precisamente, evitando gastar en medicamentos para la población que se pueden ahorrar con la vacunación. Hay muchos más argumentos falaces que este movimiento promulga, pero en este video no quiero centrarme totalmente en eso. Para esto te recomiendo este video de esta chica que explicó excelentemente todas estas falacias que promulgan los antivacunas. Así que vayan a verlo porque está muy divertido y es muy informativo. En este video prefiero que nos centremos en una reflexión sobre la ciencia de la información. Y ojo, lo que pasó con Luisito es un claro ejemplo del por qué debemos estudiar y reflexionar sobre estas cuestiones, tanto en lo individual y aún más cuando se tiene una audiencia tan grande. Debemos tener cuidado de no pescar información contaminada por ideologías dañinas para nuestra sociedad. A cualquiera nos puede pasar y estoy seguro que nadie quiere ser responsable de un daño a la salud de la sociedad. O algo peor, al tratarse de otro tipo de información. Sé que Luisito Comunica no lo hizo con la intención, por eso precisamente quiero que hablemos de la ciencia de la información y su importancia. El sector de la información y su industria se han convertido en un factor esencial para el accionar humano en la sociedad moderna. La investigación sobre el conocimiento de información se remite a la Edad Media, donde se decía que la información, y más específicamente la palabra, daba forma e impregnaba de carácter a la materia y a la mente. Viéndolo esto claro desde un punto de vista más profundo, de alguna manera se manejó siempre la idea de que la información es un agente activo, un principio universal que especifica el significado de las cosas e indica mediante códigos los modelos de pensamiento humano. Estos hechos condujeron a pensar que la información estaba relacionada únicamente con los seres humanos. Aunque es así en cierta forma, algunos especialistas consideran que todos los seres vivos emplean información del medio para su supervivencia. La superioridad de los seres humanos radica, sin embargo, en su capacidad de generar y perfeccionar tanto códigos como símbolos con significados que conformaron lenguajes comunes útiles para la convivencia en sociedad, a partir del establecimiento de sistemas de señales y lenguajes para la comunicación. La información tiene su carácter físico como tal, con la idea de que el caos es el destino de todo y la información el elemento para descifrarlo, surgió la expresión matemática para la cantidad de información. Se llegó a la conclusión de que el llamado bit, que se representa por combinaciones de secuencias de ceros y unos, presentaba la misma forma de la ecuación del principio de entropía, estado físico y medida de desorden de un sistema. Un poco después, James Watson y Francis Crick descubrieron los principios de los códigos de ADN, que forman un sistema de información a partir de la doble espiral del ADN y la forma en que trabajan los genes. Estos conocimientos dieron constancia de la teoría de la información y los principios de la genética, ramas análogas que hablan de la importancia de la información como fenómeno más allá de la perspectiva cognitiva. ¿Cuánto más nos representa la información si somos en sí información? Y la información que percibimos influye en nuestras decisiones, que a su vez esas decisiones a través de nuestro cerebro mandarán impulsos a nuestro cuerpo para accionar. Qué interesante, ¿no? Esto solamente para entender
en un sentido más amplio lo que es la información, en un sentido más trascendental. La información no es exclusiva del ser humano, es exclusiva de esta realidad, de las formas de vida. La información influye en nuestras mentes, porque de decisión en decisión vamos tomando un rumbo en esta vida. Por tanto, la información con la que llenemos nuestra mente va a influir directamente en nuestra vida. Por tanto, como si se tratase de un profesional de la información que evalúa, organiza y orienta, así debe ser nuestra mente. Hoy en día que hemos dejado esos filtros de pensamiento crítico y que recibimos la información de múltiples fuentes, es importante que nos demos cuenta qué información estamos dejando entrar a nuestra mente, qué información descartamos y cuál no. ¿Cómo es posible que la información emitida por ciertos intereses ha logrado traer una enfermedad que prácticamente fue erradicada? Así de importante es la información en nuestra vida. Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente. De lo expuesto se deduce que existe una dualidad de planos de existencia de la información, uno como entidad subjetiva que genera en la mente de las personas y otro con una existencia objetiva en el cual se percibe la información cuando se plasma en algún soporte o se transmite en un proceso de comunicación. La relación indisoluble que se establece entre la información, el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje se explica a partir de comprender que la información es la forma de liberar el conocimiento que genera el pensamiento humano. Yo creo que nadie quiere vivir a base de mentiras e intereses de otros. Por eso la importancia de tener un pensamiento crítico. Si miras cualquier tipo de organización moderna y piensas cuál es el instrumento de poder más potente, verás que es la información. Y no me malentiendan, está bien saber sobre los temas de información alternativa y no quedarse siempre con lo primero que te dicen. Pero el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. No es necesario creerse lo primero que lees. Al contrario, es bueno buscar información, pero si se busca, no hacerlo desde un sesgo de confirmación o un sesgo que te pueda llevar a un error lógico y que este error lógico después te lleve a emitir opiniones que pueden influenciar a tu entorno. Tú como individuo tienes influencia sobre unas cuantas personas. Cuanto más si tienes una audiencia. Cuida tus pensamientos, infórmate y no dejes que nadie controle tus ideologías y creencias. Busca por ti mismo. Esto es el autodidacta, por la inspiración de aprender. Nos vemos en otro video.